Camino al Agro. Acompáñenos a descubrir el maravilloso mundo del agro. Recorramos sus caminos y aprendamos sobre el cuidado del medio ambiente, la optimización de los recursos y los nuevos métodos de producción agropecuaria. Camino al Agro. Estamos camino al agro, hoy desde el norte de Antioquia, en Colombia. Estaremos visitando, en compañía de docentes de la Universidad Nacional, el proyecto Mejoramiento Genético de Toros Lecheros en Condiciones Tropicales. Tema fundamental para el mejoramiento de la lechería. Así que acompáñenos. El norte del departamento de Antioquia, en Colombia, se ha caracterizado por ser una zona productora de leche. El mejoramiento genético de las ganaderías es básico para lograr mejores productividades y por ende una mejor rentabilidad. Nos acompaña el día de hoy el doctor Julián Echeverry, docente de la Universidad Nacional, con quien vamos a hablar de un interesante proyecto que se desarrolla en la parte genética en ganado lechero. Doctor, bienvenido al programa. Hombre, Germán, para nosotros es un placer atenderlos a ustedes y que la gente pueda conocer lo que estamos desarrollando en el tema de mejoramiento genético, lo cual es muy positivo para el departamento de Antioquia. Bienvenidos ustedes. Bueno, vamos a hablar en qué consiste el proyecto, cuál es como la temática del proyecto. Bueno, Germán, el proyecto de evaluación genética de toros lecheros para el departamento de Antioquia es un proyecto que veníamos soñando las personas que nos gusta el área del mejoramiento genético desde hacía muchos años. Básicamente el objetivo general es lograr evaluar genéticamente, mirar el potencial genético que tienen todas nuestras ganaderías en el departamento. Tanto los toros nacionales como los toros que hemos venido utilizando en inseminación artificial desde hace muchos años en el departamento, así como toda nuestra vacada. Eso tiene como un ingrediente especial de la evaluación de los toros. ¿Por qué evaluar los toros que tenemos aquí en el trópico? ¿Cuál es la importancia de evaluar los toros lecheros aquí en el trópico? A ver, toda la genética que constituye la ganadería lechera del departamento de Antioquia ha sido conformada básicamente con toros importados, es decir, con semen que las casas de inseminación han traído al departamento y que las ganaderías han utilizado indiscriminadamente. Eso es lo más adecuado y era lo mejor que se podía hacer en su momento, porque si bien esos toros no tienen prueba de hijas en condiciones tropicales, sí vienen probados sus habilidades lecheras y sus habilidades en otro tipo de características importantes, vienen probadas en otras partes del mundo. Entonces, hasta ese momento era lo que teníamos a la mano. Ahora, la interacción genotipo-ambiente es un tema conocido e implica que el desempeño de las hijas de un toro en otra parte del mundo puede no ser la misma cuando las condiciones ambientales cambian. Entonces, para nosotros es muy importante saber si toros que tienen hijas con muy buenos desempeños en otras partes del mundo logran desempeñarse igual en Colombia. Básicamente en el departamento de Antioquia, donde las condiciones ambientales son muy específicas, son muy diferentes. Es decir, tenemos pastoreos en quicuyo, tenemos consumos de concentrado bajos, tenemos pastos con un nivel de fertilización en algunos casos excesivo, en algunos casos poco, tenemos condiciones de pastoreo, tenemos condiciones de ordeños manuales. Entonces, ese es el objetivo de hacer este tipo de evaluaciones, en la cual no solo vamos a evaluar los toros en su hábitat natural, sino de acuerdo al desempeño de las hijas de ellos en nuestras condiciones particulares. Bueno, nace toda la idea, toda la cosa. ¿Cómo se cofinancian ustedes? ¿Cómo arranca el proyecto? Bueno, el proyecto nace básicamente a partir de una convocatoria que realiza el Ministerio de Agricultura en el año 2007. En esa convocatoria entramos a participar la Cooperativa Lechera Colanta y la Universidad Nacional de Colombia en su sede de Medellín, con un proyecto que denominamos así, Evaluación Genética de Toros Lecheros para el departamento de Antioquia. Era una convocatoria básicamente de cofinanciación, es decir, el Ministerio de Agricultura aportaba parte de los dineros y las otras entidades que participasen deberían aportar el resto del dinero, bien fuera en dinero en efectivo o en especie o en trabajo de las personas que trabajan en estas entidades. De esta manera logramos hacer un grupo de trabajo muy interesante entre Colanta y la universidad, que son las entidades que en este momento vienen ejecutando el proyecto. El proyecto tiene un valor total de 2.000 millones de pesos, de los cuales el Ministerio de Agricultura nos aportó 1.000 y la Universidad Nacional de Colombia y la Cooperativa Colanta aportan los otros 1.000 en especie y en el trabajo de todos nosotros, que somos quienes participamos en la ejecución del mismo. El proyecto pues está en las fases iniciales, pero ¿a dónde piensan llegar? El proyecto es un proyecto supremamente ambicioso, porque como lo vamos a ver a lo largo de todo el programa, abarcamos muchos frentes del mejoramiento genético.
lo que logramos es, por lo menos en esta primera etapa, que tiene una duración de 4 años, lograr que la gente tenga un conocimiento muy fuerte acerca de lo que es el mejoramiento genético y de todas sus fases, cómo tiene que arrancar en las fincas a trabajar para poder que logremos hacer mejoramiento genético. El mejoramiento genético no se hace en 4 años, ustedes lo saben muy bien, son proyectos a muy largo plazo, de hecho no tienen fin. El mejoramiento genético tiene que seguir y después de que logremos ejecutar este proyecto, deberemos ir adelante, hasta que logremos tener niveles de producción adecuados para nuestras zonas. ¿Qué esperamos nosotros? Esperamos poder en estos 4 años sensibilizar a la gente y que logremos que nos empiecen a colaborar en el tema de manejo de registros, en los temas que ustedes van a ver de aquí en adelante, de tal manera que podamos seguir con este proyecto adelante. ¿Qué tipo de lecheros entran? ¿Pequeños, grandes, medianos? El proyecto está diseñado para que entre cualquier tipo de ganadero, obviamente que sea de producción de leche. El proyecto se realizó para ganado de razas Holstein y Jersey, entonces básicamente hemos tratado de filtrar un poquito las ganaderías hacia eso. ¿Qué es importante aquí? Que este es un proyecto hecho tanto para el pequeño productor como para el mediano como para el grande. En este momento tenemos unas 400 fincas inscritas, de las cuales ya hay 200 fincas funcionando perfectamente. En esas 200 fincas, Germán, encontramos ganaderos que tienen 5 vacas y encontramos ganaderos que tienen 400 vacas. Es decir, esto está abierto para todo el mundo, no tenés que tener una infraestructura, no tenés que tener un nivel tecnológico supremamente alto, es decir, arrancamos desde abajo ayudándole a la gente para que salgan adelante y para que con nosotros saquemos un proyecto bueno para la ganadería del departamento y que a la par vaya haciendo desarrollo individual en cada uno de las fincas en los que lo llevamos a cabo. Entonces, como te digo, tenemos desde el campesino más pequeño hasta las haciendas más grandes del departamento incluidas en el proyecto. Todos estos proyectos pues arrancan con una convocatoria y todo eso. ¿Qué le parece si vamos a ver esa fase de la convocatoria? ¿Cómo empezaron a llamar la gente y todo eso? Muy bien, Germán, vamos a mirar eso. Los proyectos de mejoramiento genético en animales requieren involucrar una gran población de los mismos. Se hace necesario convocar al mayor número posible de productores para lograr los objetivos propuestos. Ya estuvimos viendo las fases iniciales del proyecto, cómo se arranca, quiénes son los cofinanciadores. Ahora con Caterine Quiroz, quien es estudiante de zootecnia ya próxima a graduarse, vamos a ver cómo arranca el proyecto, cómo se hace esa convocatoria a los productores y cómo se echa a andar el proyecto. Bueno, Caterine, vamos a contarle a los televidentes cómo se hace esa convocatoria inicial. Bueno, inicialmente con los productores se trabajó a través de la UMATA, se hicieron reuniones con Colanta, y les contábamos qué se trataba el proyecto, qué beneficios tenía para ellos. Hay veces se visitaban las fincas personalmente, se les contaba a los productores las ventajas que tenían con el proyecto, qué debían hacer, y así la gente que estaba interesada se iba simplemente inscribiendo. Nosotros le brindamos esa información para empezar con el proyecto. ¿Cuáles serían como los requisitos indispensables para poder estar en el proyecto? El requisito principalmente era que quisieran y que estuvieran comprometidos con nosotros, con el manejo de la información y que recibirnos a nosotros las visitas cuando era necesario hacerla. ¿Ese compromiso es un compromiso verbal, escrito? Es un compromiso verbal porque nosotros les contamos a ellos de qué se trata y ellos con nosotros simplemente nosotros les entregamos unos formatos de registros, de cómo se deben manejar, y a partir de eso simplemente eso, compromiso con el manejo de esos registros y con pues que nos reciban a nosotros. Me imagino que en la convocatoria pues llega una gran cantidad de productores y hay un primer filtro. O sea, se recibió a los productores, así no tuvieran, o sea, podían tener 5 vacas o podían tener 40, 50. Y lo que pasa es que al principio de la recolección hubo un problema muy grande porque no todos los productores manejan los registros que nosotros queremos, que nosotros deseamos. Registros que son reproductivos y productivos. Había muchos problemas porque en unas fincas llegábamos y solamente tenían el nombre de las vacas, como en otros tenían muy organizadas en formatos, en hojas, otros de memoria de los trabajadores, otros sí lo tenían computarizado, entonces se encontró de todo. Básicamente casi no se manejan registros, era muy difícil, tocaba empezar de cero capacitando a los productores qué tipo de información necesitábamos nosotros, entonces es muy difícil, nos encontramos muchos problemas con eso porque no se llevaba orden en los parámetros que nosotros queríamos evaluar, o los llevaban en desorden o solamente algunas vacas, no de manera pues simultánea, entonces era muy difícil. Nosotros en el proyecto le asignábamos un número a los animales por finca, por hato, por región, le asignábamos un código. Ese código va en las chapetas, que era el próximo paso también, que se chapetea todo el ganado de la finca en un orden de códigos pues consecutivo. Y la ventaja pues es que ya en la chapeta queda el producto, o sea, si se acaba el proyecto, la chapeta queda. Eso ya queda el ganado identificado y con esa identificación se manejan los registros en el programa luego para meter las evaluaciones. ¿Qué le cuesta al productor esto? ¿Él tiene que poner dinero? Sí, es el único costo que tiene el proyecto. El costo de la chapeta lo asume el productor porque eso sigue después del proyecto para ellos. De resto, todo lo asume el proyecto. Todos los costos de los trabajadores, los análisis de laboratorio, el control lechero, los sangrados, todo lo asume el proyecto como tal.
Para lograr individualizar características específicas por animal, se hace necesario identificar claramente cada individuo que participa en el proyecto. Con el señor Edwin Correa, quien también es estudiante de zootecnia en la Universidad Nacional, vamos a hablar del tema de la identificación de los animales, por qué es tan importante y cómo se hace la metodología. Bueno, Edwin, vamos a contar por qué es tan importante identificar claramente los animales. Bueno, la importancia de identificar los animales es porque es que en todos los hatos hay diferentes números de chapetas. Entonces la numeración que nosotros le damos con la identidad que le damos al animal es para que no se repita en los diferentes hatos que están dentro del programa. O sea, es un animal único. El único que hay. Entonces con la identificación lo que hacemos es que ese animal solo aparezca en esta finca, más no aparezca en la finca siguiente y se repita en diferentes fincas. Entonces es único para el animal a nivel nacional y a nivel del departamento y para el proyecto, que es muy importante también. Estas chapetas consiste de dos partes, una visual y otra con un chip. El chip sería como un código de barras para el animal, que sería específico para él. Entonces eso sería muy importante porque sería la hoja de vida del animal, con la que podíamos incluir fecha de nacimiento, número de partos, días de lactancia, días abiertos, producción de leche, grasa, proteína. Entonces sería como más que eso para que sea específico para ese animal y no se repita. ¿Cómo llegan ustedes a que la chapeta sea el método para identificar los animales? Es que hay varios métodos, pero entonces nosotros llegamos porque el ICAR es un regulador de registro animal a nivel internacional, entonces ellos exigen que se haga visual y tanto pues puede ser electrónico o hay varios métodos, pero entonces nosotros tomamos para que el proyecto le diera más credibilidad al proyecto y cumpliera con ese requisito. ¿En este tipo de identificación han encontrado algún problema? No, no hemos tenido ningún problema. Bueno, bien, entonces, ¿cuál sería la metodología para yo chapetear los animales, para colocarles ese chip y la chapeta? Inicialmente cogemos el animal, lo cogemos pues, le ponemos la chapeta, el número visual se lo ponemos al lado derecho y el chip se lo ponemos al lado izquierdo. Y se le coloca en el medio de los cartílagos, muy sencillamente, de tal forma que el animal no sufra y que quede identificado solo para él. Bueno, ¿eso que lo lee algún lector? ¿Qué lo lee? Sí, lo lee un lector. El lector consiste de una barrita larga y trae como una pantalla digital y en el cual él lee, se le coloca en la oreja izquierda del animal donde tiene el chip para que lo lea, entonces ahí nos muestra el nombre del animal y ya consecuente a eso lo llevamos a un software donde nos muestra la hoja de vida que inicialmente le abrimos al animal. O sea, hay una asociación entre el chip y el software. Sí, es una asociación donde él lo lee y nos muestra número de partos, días de lactancia, lo que inicialmente habíamos retomado en papel, ya lo lee en el software.